Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos en la nave principal y Shabbat Shalom para nuestros hermanos y nuestros amigos que se conectarán con nosotros en unos minutos y a los que nos verán en diferido. Fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes y que la bendición del Altísimo sea sobre ti y sobre los tuyos. Gracias una vez más en este Shabbat por estar conectado con nosotros, Shabbat tras Shabbat. Saludos y un fuerte abrazo para nuestro hermano César Cintrón, para nuestro hermano Julio Vázquez y para todos esos fieles hermanos y hermanas que se conectan con nosotros semana tras semana. Una vez más te habla el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de esta hermosa congregación Casa de Simiente aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Y hoy nos disponemos un Shabbat más a bendecir el nombre del Todopoderoso. Pero antes quiero hacer la bendición que siempre acostumbramos antes de estudiar la porción de la Torah. Esta hermosa bendición dice así, por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah, be'areb na Adonai Eloheinu et divrei Torahcha befinu ufifiot amcha bet Israel beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloa, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas respecto al estudio de la Torah. Hazte ruego, Adonai, Elohim nuestro, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, y decimos amén. Aleluya. Como siempre le menciono a los hermanos, si tienes algún comentario, lo puedes dejar en el video. Y si tienes alguna solicitud de oración, la puedes compartir con nosotros a través de la mensajería privada y será un honor presentarte al Eterno en oración. Como tenemos en pantalla, este Shabbat nos ocupa la parashá número 41 que lleva por tema Pinhas. Parashá es una porción, es una sección de la Torah que estudiamos cada semana. Hoy esta porción de Torah se encuentra en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 29, verso 40, y en las versiones en hebreo hasta el capítulo 30, verso número 1. Del análisis que hace Marcos Ederi, extraigo esta porción que me parece espectacular, donde él dice, para que una minoría con ideología distinta, una ideología monoteísta, con una moral y ética diametralmente opuestas a los valores circundantes pueda existir, debe respetar normas de conducta y leyes preventivas para evitar males mayores. Creo que debo repetirlo. Para que una minoría con ideología distinta, como es la nación de Israel, como somos nosotros monoteístas que creemos en un solo Dios, con una moral y ética diametralmente opuestas a los valores circundantes pueda existir, debe respetar normas de conducta y leyes preventivas para evitar males mayores. Quiero referirlos a una porción que estudiamos hace ya unos meses en el libro de Shemot, que parece que están escritas en el día de ayer, donde en el contexto de la parashá que nos ocupa hoy Pinhas, que por cierto su nombre no significa boca de serpiente, la raíz del nombre Pinhas no es hebrea, es una palabra cuya raíz es egipcia, de Panhasi, que realmente significa el negro,
Y se entiende que Pinhas era de tez oscura. Por eso, cuando referimos a este verso número 14, dice, porque no te postrarás ante otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No sea, y escuche esto con cuidado, le decía el Eterno al pueblo a través de Moshe, no sea que hagas alianza con los habitantes de aquella tierra, y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y tú comas de sus sacrificios. O que al tomar tú sus hijas para tus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Libro de Shemot, capítulo 34, los versos 14 al 16. Por eso enfatizo en esta parashá, lo mencioné la parashá pasada, parashá 40 Balak, que aunque Bilam fracasó en su intento de maldecir al pueblo de Israel, de alguna manera se las arregló para influir en ellos y seducirlos para que dieran culto a Baal Peor, el santuario de esta falsa deidad que estaba en Peor. Recuerde que estuvimos hablando acerca de esto y la expectativa de Balak obviamente no era que Bilam destruyera al pueblo, sino que lo debilitara para entonces Balak poder derrotarlo militarmente. Sin embargo, este consejo perverso que imparte Bilam tiene unas consecuencias devastadoras. De hecho, cuando vamos al capítulo 25, que está en el contexto de la parashá Balak, dice que Israel acampó en Shittim y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Fíjese que son las moabitas que están emparentadas con los israelitas porque descienden de Lot. Por eso dice que Israel se adhirió a Baal de Peor y el furor del Señor, el furor de Adonai, se encendió contra Israel. Para los hermanos que no estaban el Shabbat, una vez más, tomado de la parashá Balak, cuando la Torá indica que Hashem se enoja, hace referencia a que no tolera la transgresión que se traspase su voluntad. Cuando dice que se encendió la ira del Señor, la ira de Adonai, alude a que a Hashem se le calentó la nariz como símbolo de alergia, de repudio al pecado, a lo que no es su voluntad. Por eso dice que no es un enojo de perder los estribos o hacer cosas de las que luego se tenga que arrepentir. Haciendo referencia precisamente a que estas mujeres moabitas, y tenemos acá en la parte inferior, ya cerca del monte Sinai, el territorio de Midian, que tienen una parte muy importante en esta parashá. Hay una combinación de las moabitas y las midianitas. Y ahí está el área de Peor, donde estaba el santuario. Baal Peor era el nombre propio de una divinidad falsa fenicia venerada en el territorio de Moab. O sea, esta era una deidad de los fenicios, era un culto pagano que venía arrastrándose desde los territorios de los fenicios, lograron incorporarse en Moab y siguieron expandiéndose, extendiéndose. Para que tengamos una idea, esa franja que está en la parte superior a la izquierda, facilito por aquí para que ustedes puedan, con el apuntador, todo esto es el mar Mediterráneo.
esta franja que está aquí, que incluye Tiro, Sarepta, Sidón, toda esta zona es lo que se conoce como Fenicia. Recuerde, aquí está el lago de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto, toda esta zona. Y es lo que se conoce como Fenicia. Fenicia fue una antigua civilización compuesta por ciudades-estado independientes situadas a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que se extendía por lo que hoy es Siria, Líbano y el norte de Israel, como estamos viendo acá. Este es el territorio de Israel, y note que está en toda esta franja, todas esas ciudades-estados. Interesante, porque los fenicios eran un gran pueblo marítimo, conocido por sus formidables barcos adornados con cabezas de caballo en honor a su dios del mar. Y note que el dios del mar realmente es Yam. Y cuando la Torá habla del Yam Suf, el mar de cañas, la Torá usa el término Yam, porque es lo correcto para mar en hebreo, Yam. Hermano de Mot, el dios de la muerte, que también es una palabra hebrea, que es la palabra correcta para muerte. Quiere decir que entonces ellos adornaban esos barcos con cabeza de caballo en honor a sus dioses, el dios del mar, Yam, y el hermano que se llamaba Mot, el dios de la muerte. Aquí tenemos una representación de un barco fenicio y efectivamente, como menciona el comentario, note aquí, cabeza de caballo. Ahora, hablando un poco de estos rituales paganos en la adoración a Baal Peor, los usos y ritos del culto al dios de Baal Peor, que algunos lo identifican con Quemos. Mientras hacía la averiguación, encontré que también es llamado Quemos. Aunque es una etimología incierta, quizás, y es lo que establece que Quemos o Quemos significa Dios del fuego. Era el que le ofrecían los niños y bajaban por una chorrera y eran incinerados. Por eso dice que algunos lo identifican con Quemos, y estos ritos de este culto de Baal Peor eran célebres por la obscenidad de sus prácticas, como corresponde a los cultos agrarios de la fecundidad. Era costumbre, o esa costumbre en estos cultos paganos, era parte integral de los ritos cananeos de la fertilidad. Recuerde que ese culto pagano de los fenicios siguió entrando a estas tierras de Canaán, y el aspecto físico y carnal de esa idolatría atrajo a los israelitas y los llevó a la apostasía espiritual, inclinándose ante Baal. Y esto fue lo que indirectamente provocó Bilán con su consejo nefasto. Note que en el verso 4, el Eterno dice a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante de Adonai. Así se apartará de Israel el furor de la ira de Adonai. Por eso subrayo, a la luz del sol significa a la vista de todo el pueblo. Es un modismo, es un hebraísmo. A la luz del sol, lo que significa es eso, a la vista de todo el pueblo. Es importante que tengamos el contexto de lo que está pasando. Estas mujeres midianitas y moabitas han entrado, se han infiltrado, se han fingido prostitutas, han entrado al pueblo, los han seducido, la mortandad empieza. Esta parashá dice en la Torá que murieron 24,000. Algunos alegan que hay una discrepancia con lo que escribe Shaul, y otros establecen que quizás Shaul está diciendo que mueren 23,000 en un día y que probablemente los 1,000 hayan muerto al otro día.
El asunto es que es irrelevante si fue antes o después, el resultado es el mismo. Mueren 24,000 seres humanos. 24,000 personas pierden la vida en este nefasto incidente, en este pecado terrible. Por eso, note que dice que así se apartará de Israel el furor de la ira del Señor, pero tengamos presente que acabo de explicar una vez más cómo debemos entender el concepto del furor de la ira del Señor. No es que perdió los estribos, se descontroló y no sabe lo que va a hacer y está cegado por la ira, porque nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Cuando vamos al verso 5, Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor. Imagínese, Moshe recibe esta instrucción de Adonai. Moshe reúne a los líderes, a los ancianos. Moshe le está dando esta instrucción. No sé cuántos de ustedes se han preguntado dónde estaba Moshe cuando reúne a sus líderes para darles la instrucción de cómo van a manejar esta situación, porque note que la instrucción de Hashem es que, volvemos aquí, que sean ahorcados a los jefes del pueblo, a la luz del sol, delante del pueblo. Y entonces Moshe dice a los jueces: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor. ¿Se acuerda cuando Moshe hace aquel anuncio luego de la adoración del becerro de oro? Y él dice: el que esté por Adonai y por mí. ¿Quiénes salieron? Los levitas. Precisamente ahora Moshe está dando esta instrucción de parte del Eterno, y note lo que pasa a continuación en el verso 6, que es fundamental. Porque dice que he aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos. Cuando dice a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, el Sanedrín, los ancianos, los hombres de autoridad, y note esto: mientras ellos lloraban a la entrada del Mishkan. No sé cuántos se han dado cuenta de lo que eso significa. A la entrada del Mishkan. En algún momento yo le hablé de lo que significa el Mishmeret. El Mishmeret es esa guardia, esa vigilancia, donde estaba Moshe, donde estaba Aarón, que estaban observando y vigilando la entrada al Mishkan. Por eso les señalo aquí, esta es la ubicación del campamento de Israel. Aquí estaban las tribus de los levitas, Gershón, Kehat y Merari, y aquí está la tienda de Moshe y de Aarón. Entonces, si Moshe y Aarón están aquí con todos los ancianos de Israel llorando porque todo este pecado del pueblo tiene una gran repercusión, porque permítame decirle que el campamento de Israel representa, como habíamos mencionado y que el Eterno había dicho: yo habitaré en medio de ellos. El campamento de Israel es una representación del templo. El campamento de Israel, por eso usted nota que venimos estudiando desde Baikra, que el que tenía Zarat estaba en restricción a varias partes de los campamentos de Israel, y en ocasiones tenía que estar fuera de todo este contorno, porque el campamento es Kadosh, es santificado. ¿Por qué? Porque aquí habita la presencia del Eterno en el Mishkan, en el lugar santísimo. Y mientras Moshe está discutiendo toda esta instrucción que Hashem le ha dado, están llorando por lo que está pasando. De repente aparece este líder de la tribu de Shimón con una princesa.
Esta no era una prostituta, amados. Esta era la hija de uno de los reyes de esas ciudades. Entonces la hacen pasar como si fuese una prostituta y ella entonces es traída por este varón a esta zona ante los ojos de Moshe. Por eso es que dice aquí, mire esto, amados. Este líder, mientras ellos lloraban, él la trae a esta midianita a los ojos de Moshe, a los ojos de todos los líderes. Recuerde que el pueblo de Israel es una representación pedagógica de tu vida y la mía. La trayectoria por todo el desierto desde la liberación de Misraim, que representa nuestra salida del mundo de pecado. La travesía por el desierto representa nuestro caminar en esta dimensión terrenal, enfrentando adversidades, enfrentando desafíos, siendo, como dice el profesor Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, pasando a experiencias, no siendo probados, porque usted y yo no necesitamos ser probados por Hashem. Pasamos a experiencias, enfrentamos a experiencias para mostrar la fidelidad de nuestro Padre Todopoderoso. Aquí vemos una astucia del adversario, porque estando ya en las postrimerías para entrar a conquistar en la tierra de Canaán, Hasatán le guardó esta trampa para lo último. Recuerde que ya habían pasado casi 40 años. Ya toda aquella generación de 20 años para arriba que salió de Misraim murió en el desierto como el Eterno había dicho. Solamente de esa generación quedaba Josué y Caleb. En este momento, en esta parashá, todos aquellos varones de 20 a 60 años, todos murieron. De hecho, dice Rashi en su comentario que mueren los hombres, no las mujeres, porque los varones de aquella generación siempre anhelaron en su corazón regresar a Egipto, pero las mujeres anhelaban entrar en la tierra del cumplimiento de la promesa del Eterno. Y note, amados, cómo llegando al final del camino, Hasatán logra engañar a los líderes y cómo cometen este terrible pecado. Y esto es tan grave, amados, porque imagínense, tratándose de un pecado como este, donde 24,000 personas pierden la vida, puso en peligro la existencia de la nación. Por eso usted va a notar que siempre Hashem va a intervenir y va a tomar riendas en el asunto, porque aquí está en juego la palabra del Eterno y la palabra de Hashem tiene un perfecto cumplimiento. Habiendo dicho eso, imagínese lo que esto implica más o menos aproximadamente en esta zona a la entrada del Mishkan. Y mire, mientras todo eso se está dando, aparece este líder con esa princesa midianita en un amplio y abierto desafío, no solo a Moshe, sino a los líderes y a Eleazar, el Cohen Gadol, el hijo de Aarón, y a todos los líderes. Por eso, dentro de ese contexto, al verlo Pinhas, esta es una de las cosas que yo les menciono, amado, en las traducciones castellanos, ni siquiera se respetan los nombres. Fineas. Los nombres no se transliteran. Su nombre es aquí, no importa donde usted vaya, no importa el idioma que se hable. Si usted es Domingo, su nombre es Domingo. Entonces ni eso se respeta cuando se traduce al castellano. Fineas no hace justicia al verdadero nombre de Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón. Entonces fíjense que Pinhas se levantó de en medio de la congregación, dentro de ese contexto, viendo lo que estaba pasando, tomó una lanza en su mano, fue tras el israelita, porque mire esto, amados, él la metió a la tienda. Entonces Pinhas atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre.
Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel, y dice la Torá, los que murieron en la mortandad fueron 24,000 personas. Ahora bien, dice la Torá que Adonai habló a Moshe diciendo, Pinhas, hijo de Elazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Por qué usted cree que la Torá Moshe se cuida de en este escrito decir Pinhas, hijo de Elazar, que es el Cohen Gadol en ese momento, hijo del sacerdote Aarón? O sea, está trazando la genealogía para que sepamos que Pinhas es el nieto de Aarón que viene de la línea para ser sumo sacerdote. O sea, no vayamos a equivocarnos a pensar que Pinhas fue un muchacho que apareció allí de repente, de la nada, que no se sabe quién es, a tomar una lanza y a tomar manos en el asunto. Por eso el Eterno dice que esa acción de Pinhas ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Ahora, por tanto, yo le concedo mi pacto de paz. Él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo. Y fíjese que dice, le concedo mi pacto de shalom. Pero cuando usted va a la Torá en hebreo, por lo menos la Torá Emet me parece que lo tiene, otra versión que estuve consultando lo tenía, la Torá de Marcos Ederi también lo tiene. La palabra shalom, la yod, está partida en dos. Entonces fíjese que dice, él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y note lo que a continuación nos dice la Torá. El nombre del israelita que fue muerto con la midianita era Simri, hijo de Salú. Y mire qué interesante, en la versión en hebreo dice un ish. Era un dirigente de una casa paterna de Shimeón. El nombre de la mujer midianita muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era jefe de la gente de una casa paterna de Midian. Imagínese el odio que tenían los midianitas. Y yo me preguntaba eso, ¿y por qué tanto odio de los midianitas hacia los israelitas? Si precisamente Yitro, que fue testigo de lo que Hashem había hecho en medio del desierto, que dio testimonio en Midian de las grandes obras que Hashem había hecho con el pueblo, ¿cómo es posible que todavía en medio de los midianitas exista ese odio tan grande hacia los israelitas que hicieron pasar a una princesa como si fuese una prostituta y finalmente le costó la vida? Por eso, amados, comparto del análisis del doctor Ketriel Black, que él dice que la tribu de Shimón tenía problemas para dominar su instinto sexual. Y más que eso, me parece que la actitud de Simri fue una actitud de rebeldía, una actitud de desprecio, de falta de lealtad hacia sus líderes, un desafío abierto. Y por eso dice, el ejemplo de su jefe, que es Simri, produjo mucho pecado entre ellos, y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Shimón, de modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esa tribu. Míralo aquí. De hecho, la tribu de Rubén tiene un menos 2.770, porque usted sabe que en la revuelta de Datán y Abirán, todos los que perdieron la vida. Sin embargo, mire la reducción marcada. Este es el primer censo cuando salen de Egipto, frente al Har Sinai. Allí censaron 59.300, y en este segundo censo que se hace en esta parashá,
22.200 con una diferencia de negativo 37.100. Eso es mucha gente, ¿sabe? En 38 años es mucha gente. Sin embargo, cuando usted va al final, en el censo total de 20 años en adelante, los que podían salir a la guerra, usted ve que el número se mantiene en 601,000, que dentro de todo, dentro de ese proceso, con estos menos 37.100, mire si esto no es un milagro de Hashem. ¿Cómo es posible que más de 3 millones de personas caminando por el desierto, por la estepa, el Eterno les proveyó, les sustentó, los guardó, los protegió? Y cómo ya casi al final de los 40 años se mantiene el número más o menos estable, con una variante de 37.100 en la tribu de Shimón. ¿Qué nos está dejando ver esto? Número uno, que Hashem tiene control de todas las cosas, que la palabra de Hashem se va a cumplir. Hashem dijo que le iba a dar la tierra de la promesa, que los iba a llevar allí, y Hashem iba a cumplir esa palabra. Pero también nos deja ver que el pecado tiene consecuencias, y consecuencias fatales. Por eso la Torah dice: hay caminos que al hombre le parece que son caminos rectos, caminos derechos, caminos de vida, de bien, pero al final son caminos de muerte. Y esto es un ejemplo de ello. Ahora, Marcos Ederi trae a la mesa un planteamiento, y yo lo considero importante, por eso lo comparto con ustedes, donde dice que el episodio de Pinhas ha suscitado grandes comentarios en las fuentes rabínicas, especialmente en los Midrashim. Los exégetas más famosos sortean la dificultad principal, y mire la dificultad: el derramamiento de sangre a manos de un Cohen. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Vaikra que incluso el sacerdote no podía contaminarse por muerto, el Cohen Gadol tenía unas restricciones aún mayores, los levitas. Y dentro de ese contexto que venimos estudiando desde el libro de Vaikra, note que ahora el asunto que plantea Marcos Ederi es: ¿cómo es posible entonces que un Cohen sea el autor del derramamiento de sangre de la vida de Cosbi y Simri? Y mire lo que plantea. La tónica general de los comentaristas intenta catalogar este acto de Pinhas en la categoría de halajá ve'en morin ken. ¿Qué significa halajá ve'en morin ken? O sea, acto que, si bien puede tener amparo legal, este fue un acto que, aunque se puede amparar legalmente, las autoridades espirituales o judiciales no tienen licencia para instruir a los actuantes en ese sentido. Porque imagínense, este acto estaba asignado por una situación de emergencia que se llama Horaat Sha'ah, como ocurrirá en su oportunidad con el profeta Eliyahu. Como usted analiza que el profeta Eliyahu ofrece sacrificios fuera del lugar establecido por Hashem. ¿Por qué? Porque es un caso, como mencionamos aquí, Horaat Sha'ah. Es una situación de emergencia. Ahora bien, Nachmanides propone que la Keuná, o sea, Keuná es el sacerdocio, había sido otorgado por Dios a Aarón y a su descendencia a perpetuidad. Y mire qué clase de argumento trae Nachmanides, porque él le dice: este sacerdocio, esa Keuná, el Eterno la entrega a Aarón y a su descendencia perpetuamente. Pero dice: en esa oportunidad le había dicho a Aarón que su investidura y la de su descendencia serán para gloria y esplendor. ¿Y cómo es posible que, si es para gloria y esplendor, nos encontremos ahora con Pinhas
atravesando a una pareja, quitándoles la vida. ¿Y cómo podemos pensar que entonces el Eterno dice que Pinhas ha actuado en su celo y que aplacó la ira de Hashem? Por eso dice a Pinhas, Dios le asegura, he aquí que yo le confiero a él, a Pinhas, mi pacto de shalom, de paz. Y mire cómo lo visualiza Nachmanides. Él dice, para que la paz esté adherida a Pinhas por siempre. ¿Por qué razón? Porque dice Marcos Ederi, a mi entender, Marcos Ederi entonces comenta sobre lo que acaba de hablar Nachmanides. Y él dice, a mi entender lo que Nachmanides quiere decir es que el acto de Pinhas, si bien fue necesario en su momento para detener el deterioro que amenazaba con desarticular por completo la vida de la joven generación de Israel, no debe ser un modelo a imitar. De hecho, en este sentido, fíjense cómo establece Marcos Ederi en el contexto que yo le acabo de presentar. Estando dilucidando Moshe todavía con los ancianos cómo va a proceder, porque ciertamente Hashem dictó la sentencia de muerte sobre los líderes, y en medio de ese proceso aparece Simri con Cosbi, y por eso toma acción Pinhas, y dice, Ketriel añade, Pinhas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo. O sea, él no toma la justicia en sus manos como un ente aparte, como un hombre común de cualquiera de las tribus de Israel, sino como parte del liderazgo del pueblo. Había ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores, es lo que está diciendo. Por eso su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Estos son argumentos contundentes. Por eso dice Ketriel, él actuó como agente de Hashem con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento en 25:4. Ejecútalos delante de Hashem a plena luz del día. Si lo miramos desde esta perspectiva, entonces lo que hace Pinhas es que se adelanta a la palabra del Eterno dada a Moshe, a Elazar y a los líderes. Por eso el celo de Pinhas fue elogiado por el Eterno y compensado con un pacto especial para él y para sus descendientes. Dice Ketriel, si Pinhas no hubiera actuado de esa manera, la ira de Hashem hubiera destruido a los hijos de Israel. Imagínense cómo hubiese sido eso. O sea, si el pueblo no ve que hay una acción, cómo Hashem los destruyó, cómo fue esa plaga, lo cierto es que el pueblo se percató de lo que estaba pasando y dice, el acto de Pinhas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo. Sin embargo, Nachmanides lo ve como que el pacto de paz que el Eterno le da a Pinhas es que como Pinhas ha mostrado ser volátil, ha mostrado ser rápido para derramar la sangre, hay que aguantarlo y que el Eterno entonces le está dando el pacto de paz para que la paz se adhiera a Pinhas y que le quite un poco, que le baje. Ahora, esto implica que el oficio del sacerdocio ahora debía canalizarse a través de Pinhas y no a través de otro descendiente de Aarón, y es como vemos que pasa precisamente en las listas de antepasados en el libro de Crónicas, que es a través de Pinhas. Pero me gustó este comentario que hace Ketriel, amados, y lo traigo hasta su consideración. Ketriel dice, si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en las congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y nos matará.
yo creo que esto hay que repetirlo. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en las congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y nos matará. Por eso, trayendo esta enseñanza ahora a una aplicación directa, nosotros debemos ver este proceso en esta parashá, cuando Zimri y Cosbi llegaron a la misma colindancia, a la misma entrada del Mishkan, como lo visualiza y lo analiza el profesor Eric de Jesús Rodríguez. Él hace una comparación magistral y dice, mira, esto se asemeja a como cuando Hashem puso a Adán y a Javá en el Gan Eden, cuando ellos desobedecen y el adversario hace engaña, hace olvidar a Javá de la instrucción del Eterno, y cómo el Eterno tuvo que tomar acción, y de hecho, Adán y Javá salen del Gan Eden para nunca retornar, porque Hashem le pone querubines en la entrada y ellos jamás pudieron entrar al Gan Eden. Por eso el Eterno, el árbol de la vida, que no es otro sino Mashiach, es llevado al cielo. Es una representación pedagógica, el árbol de la vida. Por eso usted ve que en el Mishkan, tras la cortina, en el arca del testimonio, habían que 2 querubines. ¿Y qué había en el arca? Estaba la Torá. Por eso es una representación del libro de Bereshit, donde el camino al árbol de la vida está guardado por querubines. Entonces fue un atentado de Hasatán, al igual que el caso de Zimri y Cosbi, es un atentado contra la santidad de Hashem porque se acercó al Mishkan. Por eso, más que mirarlo dentro de ese contexto solamente, les enseñaba el Shabbat pasado que nuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh, es templo del poder de santidad. Y al igual que pasó en el Mishkan, al igual que pasó en el Gan Eden, a ti y a mí, al día de hoy, también Hasatán tratará por todos los medios de engañarnos. Recuerde que les enseñaba que la gran diferencia entre esta generación en la estepa y nosotros es que ellos no tenían poder de santidad. Ellos no tenían Ruach HaKodesh. Pero usted y yo tenemos poder de santidad. Usted y yo tenemos hoy las herramientas para poder combatir las fuerzas del maligno. Por eso es que Yeshua nos enseñó, y en Marcos 7, libro de Meir, verso 20 al 23, dice Yeshua, es lo que sale de su interior, lo que los contamina. Este es el contexto cuando se lavaban las manos. Entonces él le dice, es que lo que sale de su interior, lo que contamina, eso es lo que contamina. Y mire cómo dice, de adentro, del corazón. ¿De dónde? ¿De qué corazón? De la mente. Salen los malos pensamientos. Fíjese cómo dice, del corazón de la persona, o sea, de este corazón salen los malos pensamientos, porque como el corazón, el órgano, bombea, nuestra mente, ¿qué hace? Produce pensamientos. Entonces está diciendo, de la mente sale ¿qué? Malos pensamientos. La inmoralidad sexual, que es el caso que atacó precisamente mayormente a la tribu de Shimón. El robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Finaliza diciendo Yeshua, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Entonces, si lo miramos de una manera paralela,
Note que el caso de Zimri y Cosbi, aunque llegaron a la entrada del Mishkan del Ohel Moed, de allí no pasaron porque Pinhas les quitó la vida. Pero en el caso tuyo y mío, cargamos con la carne 24/7. 24/7 tenemos que cuidamos la carne, la bañamos, la alimentamos, la protegemos, la vestimos, pero no podemos perder de perspectiva que la mala inclinación todavía no ha sido erradicada de nosotros. ¿Me explico? Está maniatada. Pero ¿cómo está maniatada? En la medida que nosotros seamos fieles al Eterno. En la medida que nosotros nos mantengamos sujetos a la Torah de Hashem. En la medida en que nosotros seamos guardadores de la Torah y que vivamos y hablemos y caminemos conforme a las enseñanzas del Eterno en su santa Torah. De lo contrario, mis amados, podemos ser víctimas de la mala inclinación, y por eso Yeshua enseña que es de adentro del corazón donde sale todo esto, amados. Todo eso, toda esta perversidad sale del interior de nuestra mente, dominado, claro está, por la mala inclinación. Por eso es que dice Shaul a los colosenses: así que hagan morir, mire esto, amados, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Note lo que está diciendo Shaul. ¿A quién le toca hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes? Me toca a mí hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales. A mí me toca hacerlas morir. ¿Y cómo yo las hago morir? ¿Cómo seguimos el ejemplo de la acción que toma Pinhas cuando toma aquella espada y atraviesa a estas dos personas? Por eso mire como dice Shaul: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, no tengan nada que ver con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. Oye, porque estos 24,000 que mueren allí, todos veían la nube, todos veían la columna de fuego, todos comían el man, todos los días comían man. Entonces ellos eran testigos de la provisión de Hashem todos los días, porque veían la provisión, veían la ayuda y el sustento que venía de Hashem día tras día. Tenían un líder como Moshe, amados, que lo vemos en esta parashá. Mire qué clase de profeta de Hashem, que cuando llega el momento de dar las instrucciones de cómo iba a ser el sorteo para las 12 tribus de Israel, de las tierras, se acercaron a aquellas 5 jóvenes que su padre había fallecido y no tenía hijos, solamente hembras. Y mire qué interesante que cuando usted va a esta parashá, la Torah dice que Moshe consultó a Adonai y en el momento Adonai le dijo qué tenía que hacer. Mire qué clase de profeta del Eterno. Por eso es que la Torah está diciendo que usted y yo que tenemos Ruach HaKodesh, usted y yo que tenemos poder de santidad, a nosotros nos toca hacer morir las cosas pecaminosas en nosotros. No podemos dejárselo todo a Hashem. A veces somos dados a esperar en los milagros y que Hashem haga y que Hashem haga. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Yo tengo que pedirle a Hashem para que Hashem haga lo imposible posible, pero lo que es posible me toca hacerlo a mí. Entonces lo que me toca hacer a mí, Hashem no lo va a hacer por mí, me toca hacerlo a mí. Por eso dice Shaul: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra. Usted no se ha puesto a pensar por qué razón el avaro es idólatra. Porque lo primero es que el avaro no se conforma, como decía Shaul: tengo alimento, tengo sustento, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Reconozco que todo viene de Hashem. Pero el que es avaro, por eso se convierte en idolatría,
yo le llamaría aún más todavía egolatría, porque esa persona siente que es merecedor de todo y esa persona entiende que necesita más y más y más, por eso no se conforma. Y por eso es que la Torah dice, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y mire lo que dice la Torah, a causa de esos pecados viene ¿qué? La furia de Dios. ¿De cuáles pecados? Mire, de estos que están acá. Las cosas pecaminosas, las cosas terrenales que acechan dentro de ustedes, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Hoy por hoy, una de las industrias que está más solvente en el mundo, no importa la crisis, pandemia, no importa, amado, la viruela del mono, es la industria de la pornografía. La industria de la pornografía cada día sigue aumentando sus trillones y trillones y trillones de dólares y han seguido infiltrando la pornografía por diferentes medios. Amados, es un cáncer que está arropando a toda la humanidad. Y he visto encuestas, amados, donde triste y lastimosamente la pornografía está atacando de una manera que usted no tiene idea el cuerpo del Mashiach en el mundo entero. Por eso, amados, nosotros tenemos que estar apercibidos. No podemos bajar la guardia y siempre recordar que la Torah está diciéndonos que somos nosotros los que tenemos que hacer morir las cosas pecaminosas. ¿Cuáles cosas pecaminosas, amados? Todo aquello que se levanta en contra de una vida de santidad y de integridad delante de Hashem. Porque Ruach HaKodesh nos apercibe. Usted, aparte de eso, y yo tenemos 5 sentidos que debemos ser capaces cuando estamos haciendo algo o vamos a hacer algo que es incorrecto delante de Hashem, porque tenemos poder de santidad, que dice la Torah que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso, cuando vamos a Marcos 9, dice, mire qué radical es Yeshua, como lo hizo Pinjas. Yeshua le dice al pueblo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor que estés lisiado. Fíjese, mejor es que tengas alguna diversidad funcional, pero que puedas tener la vida eterna, que tener 2 manos e ir al Geinón, al fuego que nunca se apaga. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que si tu mano te hace pecar, tus acciones, tus obras, tus ejecutorias, si lo que haces, si lo que yo hago me está trayendo pecado, me está hundiendo en la maldad, en desviarme de la Torah de Hashem, mire lo que dice Yeshua, córtate la mano. Pero no lo deja ahí. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. ¿Qué significan los pies? Los caminos, las conductas del ser humano. Si tu ojo te hace pecar, mejor es que te lo saques. Mejor es que tengas un solo ojo, pero que puedas entrar en el reino de Dios, que tener los 2 ojos y ser echado en el Geinón, donde su gusano no muere y el fuego no se consume. Y mire lo que enseña Yeshua. Yeshua enseña que un verdadero discípulo, por eso digo, amados, un verdadero discípulo debe tomar acción pronta y decisiva contra el pecado en cualquiera de sus vertientes. Un verdadero discípulo debe tomar acción pronta y decisiva contra el pecado en cualquiera de sus vertientes. Todo lo que intente persuadir a un discípulo de Yeshua a aferrarse a este mundo debe ser identificado y erradicado como lo hizo Pinjas en el momento. Yo creo que, amados, esto es muy contundente para nosotros. Todo lo que intente persuadirnos
y aferrarnos a este mundo. Amados, en este mundo nosotros no podemos esperar comodidad, no podemos esperar vivir una vida placentera en esta tierra, porque nosotros no somos de esta dimensión terrenal. En esta tierra nosotros no podemos esperar la recompensa. Nuestra recompensa es en el mundo por venir, no es en esta dimensión terrenal. En el mundo tendréis aflicción, dijo Yeshua HaMashiach, pero confiad, yo he vencido al mundo. En nuestra vida como servidores del Eterno, como pasa con el pueblo en medio de este contexto, ya que están en las postrimerías casi a comenzar a entrar a la tierra prometida, mire este último ataque de Hasatán, uno de los últimos. Imagínese a usted y a mí, en nuestro caminar como siervos y siervas de Hashem, en esta vida, en este proceso, en este camino que usted y yo hemos escogido caminar, como mencionaba al principio, donde caminamos reconociendo que nuestro Dios es uno solo. Somos monoteístas. Vamos en contra de la corriente, vamos en contra de lo que el mundo cree. Entonces, dentro de ese proceso, usted y yo no podemos esperar que el mundo nos aplauda, no podemos esperar que el mundo nos abrace. Si eso pasa, debemos analizarnos. Por eso, amados, debemos estar claros a quién nosotros le servimos. Le servimos al Dios Todopoderoso de Israel. Le servimos a Él, le adoramos a Él, bendecimos su nombre y reconocemos que Yeshua HaMashiach es el verdadero Mashiach, pero no estamos aferrados a este mundo. Estamos muy claros con eso. Habiendo dicho eso, amados, que así nos ayude Hashem. Padre, gracias te damos una vez más en este Shabbat por la porción de Torah que has puesto en mis labios para compartir con mis hermanos y con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través del internet. Gracias, Padre, gracias por tu Torah, gracias por tu palabra, y permítenos cada día vivir conforme a tu Torah, caminar, hablar dentro del marco de la Torah. Permite que mantengamos cada día en nosotros ese celo ferviente por tu santa Torah, por esa relación contigo, de vivir para ti, amarte sobre todas las cosas, oh Eterno, serte fiel hasta el final de nuestros días. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos, y aún, Padre, si alguno todavía no ha reconocido que tú eres el Todopoderoso, el único y verdadero, y que Yeshua HaMashiach es el verdadero Mashiach, que tú toques sus corazones, que tú les traigas a ti, y que sean salvos, para que en el día final puedan entrar en el mundo por venir. Mientras tanto, te pedimos, Eterno, que nos ayudes, que nos des la fortaleza, la dirección que viene de ti, el discernimiento que viene de ti, y que toda obra de Hasatán, toda estrategia del maligno sea identificada de inmediato y sea erradicada y sea cortada con la misma agilidad, con la misma valentía y con la misma presteza que hizo Pinjas. Que ese sea nuestro ejemplo y que tú nos concedas actuar, Padre, sobre todas las cosas con justicia, pero también teniendo en presente la misericordia. Por eso gracias te damos, por tu amor, por tu compasión hacia nosotros, por tu perdón, por tu ayuda, porque tú eres bondad, tú eres justicia, pero también eres amor, compasión y piedad. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos amén. Aleluya, Baruch Hashem. Una vez más te ha hablado el pastor Carlos J. López Rovira desde aquí, desde la Quejilá Betzera, Casa de Simiente, en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Recibe un fuerte abrazo, que la bendición del Eterno te acompañe a ti y a los tuyos, y nos volveremos a ver, si Hashem así lo permite, el próximo Shabbat. Mientras tanto te decimos Shabbat Shalom.
Yevarechecha Adonai Beis Merecha Yair Adonai Panav Elecha Bechunecha Is Adonai Panav Elecha Be'asen Lecha Lecha Shalom. Así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a ellos. Te bendiga Adonai y te guarde. Haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva Adonai su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré en el nombre de Yeshua HaMashiach. Isaías 26:3 dice: y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por su visita. Esperamos compartir con usted el próximo Shabbat. Permítanos ser de bendición a otros. Comparte este video. Dale like y síguenos. Esperamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida, que seas muy fortalecido. Luego de este hermoso Shabbat, que el Abetzera les desea una buena, hermosa y maravillosa semana. Shavua Tov.